Bueno, hermano, ¿va a hacer la oración, sí o no? Tiene 30 minutos para que me lo envíe, o y si no, lo vuelvo a bloquear, porque usted es un idiota que no entiende nada. Bendigan ustedes a aquellos que los maldicen, así es que muchas bendiciones para todos ustedes que me han maldecido, que me han llamado hereje, por demostrarles a un Dios maravilloso, un Dios de amor, que Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Pero conocer a Jesús, en Juan 8:15 dice, ustedes se juzgan según lo que miran, se conforme a la carne, porque manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Pero el maestro dice, yo no juzgo a nadie. Bueno, hermano, ¿va a hacer la oración, sí o no? Tiene 30 minutos para que me lo envíe, o y si no, lo vuelvo a bloquear, porque usted es un idiota que no entiende nada. Como invitación final, ojalá que ustedes puedan entender que Jehová no es el que los va a salvar. Ojalá que ustedes puedan entender que Jehová no es el que los va a salvar. Ojalá que ustedes puedan entender que Jehová no es el que los va a salvar, es Jesucristo. Porque ciertamente nuestra confesión de fe dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Y como ustedes bien saben que no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, por esa razón su Escritura dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que dijeron de que el maestro le dio celos por el templo, pero Juan capítulo 2 versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, porque ciertamente todos esos sacrificios de animales que se hacían en ese lugar, él no lo había pedido. Por esa razón, cuando él dice, derribaré, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero aclara el versículo siguiente, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ojalá que el Espíritu Santo llegue al corazón de ustedes, porque solo aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón pueden producir frutos, porque solo aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en su corazón pueden producir frutos. Y ustedes saben que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, hermano, ¿va a hacer la oración, sí o no? Tiene 30 minutos para que me lo envíe, o y si no, lo vuelvo a bloquear, porque usted es un idiota que no entiende nada. Mi oponente decía que yo predico otro evangelio, pero un minuto para concluir. Capítulo 15 dice, os declaro, hermanos, que el evangelio que yo he predicado es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al 3er día. Ojalá que puedan creer que Jesús resucitó entre los muertos, porque esa es la vida eterna, conocer a Cristo Jesús. Gracia y paz, muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Manuel Solís, muchas bendiciones. Amén. Bueno, estos últimos 5 minutos, él dijo que Jesucristo se refería al templo de su cuerpo. Sí, se refería al templo de su cuerpo en su crucifixión, pero no cuando entró en el templo, porque en Jesús no se metieron dentro de Jesús para vender ovejas, para vender cabros, para vender cosas, no, Francisco, por favor, no hagas vergüenza de la Escritura. La misma Biblia dice la Biblia, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes. O sea que los bueyes estaban en él y las ovejas estaban en él, ¿ya? Y esparció las monedas, o sea que las monedas estaban en él, y volcó las mesas, o sea que las mesas estaban en él también. Por favor, no hagas chiste con la palabra de Dios. Y dijo a todos los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Por favor, o sea que estaban haciendo mercado en él, o sea que la gente se había metido en Jesucristo
y estaban siendo mercadería dentro de él. No, por favor, no haga eso. Hechos capítulo 13, Francisco Chique, que como nosotros le decimos hijo del diablo, entonces nosotros no somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia dice que Pablo le llamó a alguien hijo del diablo y estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces Saulo, Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Francisco, tú predicas una herejía, lo cual no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, entonces ¿qué eres? Hijo del diablo, ¿verdad? Y Pablo lo dijo, lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, para concluir. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, refiriendo a los postreros días, y se está cumpliendo hoy, como dice la Biblia. 2 de Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Lo que hemos oído hoy de parte de mi oponente es pura blasfemia. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mi oponente aborrece la buena palabra de Dios. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Eso es lo que tiene mi oponente, una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿verdad? Porque de estos son los que se meten en casas y llevan en las casas y llevan a cautivas a mujercías cargadas de pecado. Versículo 8 dice: y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así estos hombres resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez, es decir, su tontera, será manifiesta a todos, como también lo fue de la de aquellos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. La doctrina de Pablo no era llamar al Dios del Antiguo Testamento diablo y Satanás. Eso nunca Pablo lo hizo. Tú sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que me sobrevivieron, en Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 13, más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Francisco, lastimosamente tú vas a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, ciegos guiando a ciegos. Pero persistes tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir en toda justicia. El marcionismo no es el evangelio que Pablo predicó. Decir que Jehová es el diablo no fue el evangelio que Pablo predicó. Decir que Moisés y los profetas servían al diablo no fue el evangelio que Pablo predicó. Pero como la palabra tiene que cumplirse, entonces también leeremos lo que dice el mismo Espíritu Santo en 1 Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. 2 de Pedro 2:1-3 dice que también habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo que enseña Francisco Chique es una herejía destructora, porque destruye a la persona, diciendo y blasfemando contra Dios, y Dios no va a pasar por alto estas tremendas herejías e injusticias que hacen mi oponente. Dice: muchos seguirán sus disilusiones. Muchos han seguido la disilusión. Tiempo. Gracias. Bueno, para todos los que nos pueden escuchar a través de este video en el canal de Manuel Solís, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Mi oponente habló de todo, pero nunca de Jesucristo. Y durante todo el tiempo les hablé de Jesucristo, porque yo sigo a Cristo. Bueno, hermano, ¿va a hacer la oración, sí o no? Tiene 30 minutos para que me lo envíe. O y si no, lo vuelvo a bloquear, porque usted es un idiota que no entiende nada. Así es que yo sé que Dios tocará el corazón de cada uno de ustedes para discernir entre quién dijo algo bueno y quién dijo algo malo.
Pero por mi parte les pido perdón si me equivoqué. Oren por mí. Yo siempre he dicho, pídanle a Dios que me quite mi aliento de vida, porque para mí estar reposado es mejor, porque yo sí creo en Él. Y dice que el que en Él cree tiene vida eterna. Así es que yo los bendigo. Y en el amor de Jesús les digo, sigan a Cristo, sus enseñanzas, porque ahí se revela el corazón del Padre. Pero si ustedes deciden seguir fábulas, pues están libres para hacerlo. De hecho, ninguna verdad se pone como condición. No, yo presento mis mensajes no con la intención de que me crea, sino que escudriñe su escritura. Así es que los bendigo en el amor de Cristo. Moderadora, reciba de parte de Dios gracia y paz. Manuel Solís, igual, yo sé que eres un hombre sabio e inteligente y lo demostraste en este debate. Bendigo tu vida y ojalá que no sea tarde, que puedas predicar de Cristo, su amor, porque ciertamente de Él dijeron, ha blasfemado. Cuando Él lo único que hizo fue hacer bien a la humanidad, Jehová termina clavándola en la cruz. Pero yo sé que la verdad brillará al final y papá tendrá misericordia de los que lo llegaron a conocer. Y ojalá que puedas entender que Él mora en nosotros, que su amor nos impulsa a hacer el bien. Así es que será hasta la próxima. Tiempo. Sí, me despido. Bueno, el debate se centró en si Jehová era Satanás o era el Padre Jesús. O sé que el centro no era Jesús, sino el tema de Jehová. Y yo me enfoqué en eso. Hay que entender cuál es el propósito del debate. No acostumbro usar la manipulación ni la emoción. La Biblia dice que vendrán ovejas, vestidos de ovejas, perdón, pero por dentro son lobos rapaces que introducirán doctrinas destructoras. Entonces no nos llevemos por la manipulación ni las emociones, ¿verdad? Sino que basado a la palabra y la verdad de Dios. Sé que me despido. Gracias a todos y bendiciones a todos los que están comentando. Saludos a mi oponente y a la hermana Yadira Gómez, que estuvo moderando el debate. Muchas gracias y pasen buenas noches. Bueno, hermano, ¿va a hacer la oración, sí o no? Tiene 30 minutos para que me lo envíe, o si no, lo vuelvo a bloquear, porque usted es un idiota que no entiende nada. Bueno, hermano, ¿va a hacer la oración, sí o no? Tiene 30 minutos para que me lo envíe, o si no, lo vuelvo a bloquear, porque usted es un idiota que no entiende nada.